Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta premisa y en esta promesa nos motivamos para encontrarnos todos los días en este espacio de lectura reflexiva, buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 7 del libro de Levítico, pero lo hacemos con un espíritu de oración. Señor, bendícenos. Al abrir tu palabra, abre nuestra mente, nuestro corazón para entender tu mensaje. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 7 del libro de Levítico nos encontramos con las leyes de sacrificios por la culpa y por acción de gracias. Por ejemplo, capítulo 7, versículo 1 dice: asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. Y entonces después se explica cómo va a ser el sacrificio, cómo va a ser la matanza de esos animales. Si usted no ha estado conectado los días anteriores, tenemos que recordar que Dios había establecido ese sistema de rituales, de sacrificios, que nos parecen cruentos, que nos parecen difíciles de entender. Como también es difícil de entender que el Hijo de Dios tuviera que morir por nuestros pecados. Como también es difícil de entender que la vida no es vida porque desde que nacemos se encamina hacia la muerte. Y que todo eso no lo planeó Dios. Que todo eso fue lo que la criatura rebelde, ingrata, indiferente, desobediente, cosecha para sí al separarse de Dios. Porque la vida es posible solo cuando estamos unidos a Dios. Cuando estamos separados de Dios estamos en pecado. Estamos en descomposición de la vida, es decir, nos dirigimos hacia la muerte. Y el Señor establece a través de la muerte de Cristo el pago por nuestra redención. Éramos nosotros, la criatura, quien tenía que morir definitivamente. Pero el Hijo de Dios, que tenía vida propia y que no tenía pecado, paga el costo y el precio de mi salvación. El apóstol diría después, no es con plata ni con oro, sino con su sangre preciosa, para que nosotros tengamos la posibilidad un día de vivir por la eternidad con Dios. Por eso está la ley del sacrificio por la culpa, están los detalles de cómo realizar esos sacrificios. Después el versículo 11 dice: esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofrece en acción de gracias, se ofrecerá además del sacrificio de acción de gracias, tortas sin levadura, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura, untadas con aceite y flor de harina frita con tortas amasadas y con aceite. No tenían fermento, no tenía levadura, porque el fermento es un proceso de descomposición y la vida está lastimada por el pecado y está en proceso de descomposición. Por eso nos encaminamos hacia la muerte. Por eso esa ofrenda de paz, de acción de gracias, o la ofrenda por la culpa, una buscaba agradecer y la otra buscaba el arrepentimiento y la otra buscaba el perdón. Cuando arrepentidos nos presentábamos delante de Él, cumplían los propósitos. El versículo 15 dice: la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá el mismo día en que sea ofrecida, no dejarán de ella nada para el día siguiente. Pero si el sacrificio de la ofrenda es debido a un voto o una ofrenda voluntaria, será comido el mismo día en que se ofrezca el sacrificio. ¿Sí? Toda una legislación, toda una serie de detalles para establecer una diferencia. Una cosa es una ofrenda o un sacrificio por un voto, por acción de gracias, y otra es por la culpa. Cuando nos sentimos culpables nos presentamos delante de Dios y en la matanza de ese animalito estamos admitiendo que el Hijo de Dios murió por nosotros. Pero ¿y qué tiene que ver el animalito inocente? No tiene nada que ver porque tiene que morir. No tiene nada que ver, es inocente.
como también es inocente que el Hijo de Dios haya muerto por mí. No tiene nada que ver, pero murió. Así que todo ese ritual era para ilustrar a lo largo del pueblo, en el pueblo de Israel, a lo largo de su peregrinar por el desierto, era para ilustrar el amor, el poder, la misericordia de Dios de buscarnos, de salvarnos a tan alto precio, el precio del sacrificio del Hijo de Dios. En el versículo 22 podemos leer: habló Jehová a Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel, ninguna grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis, etc. El versículo 25, cualquiera que coma grasa de animal del que se ofrece a Jehová ofrenda quemada, la persona será eliminada de su pueblo. O sea, el ritual era sagrado, era solemne, y había que cumplir algunas indicaciones por lo que estas indicaciones representaban. La actitud, la disposición, la pureza con la que se acercaba quien ofrendaba era indispensable, porque si no era simplemente un ritual, entrego, pago, compro, doy, dejo y me voy. El versículo 28 dice, habló más Jehová a Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel, el que ofrezca un sacrificio de paz a Jehová, llevará la ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Con sus manos presentará las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. El sacerdote hará su parte, la ofrenda será quemada, etc. Y leo el versículo 37. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, que Jehová dio a Moisés en el monte Sinaí el día en que mandó a los hijos de Israel que presentaran sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Todas estas ofrendas, rituales y cultos prefiguraban la venida del Hijo de Dios. Por eso, cuando Jesús murió, dicen los evangelios, el templo se rasgó de arriba abajo, porque los rituales y los sacrificios concluyeron con la muerte del Hijo de Dios. Era para ilustrar, era para representar, era para visualizar, era para proclamar de manera gráfica, contundente, que Jesús vendría, que sería sacrificado, que ofrecería su vida y que al mismo tiempo sería el sacerdote que intercede por nosotros, al mismo tiempo sería la ofrenda presentada. Jesús es la ofrenda para que tengamos paz, para que seamos agradecidos, para que tengamos perdón y para que tengamos esperanza. Por eso en la muerte del Hijo de Dios todos estos rituales concluyen. Pero lo que no concluye es el espíritu y la actitud. Hoy no necesitamos llevar un animalito y ofrecerlo como un sacrificio, pero sí necesitamos llevar nuestra vida y ofrecerle a Dios nuestra vida, sucia para que la limpie, enferma para que la sane, manchada para que la transforme. Sí, hoy también necesitamos acercarnos a Dios con la misma actitud, con la misma motivación, que reconoce que estamos perdidos, destituidos de la gloria de Dios y que solo podemos ampararnos en la gracia del Señor. Hoy también podemos ofrecerle una ofrenda, la ofrenda de un corazón, la ofrenda de una vida, la ofrenda de una actitud, de una motivación, de una disposición, de un compromiso, de una experiencia, de una adoración, de un servicio, de una obediencia, de una fidelidad. El Señor que ofrendó todo para que yo viva, espera que ahora que estamos vivos por su muerte, le ofrendemos nuestra vida, aceptando la vida que nos regala, viviendo con Él y viviendo para Él. Por eso en este momento los invito a hablar con Dios a través de la oración.
Señor, aunque ya no somos parte de aquellos rituales, de aquellos tiempos pasados en la historia del pueblo de Israel, somos parte de acercarnos a ti con la misma actitud, con el mismo reconocimiento, de ofrendarte, de ofrecerte nuestra gratitud, nuestra acción de gracias, nuestro pedido de perdón, nuestro voto, nuestro compromiso de hacer tu voluntad y de prepararnos para tu reino. Bendice a todos nuestros amigos. Llénanos con tu gracia, con tu misericordia. Gracias, Señor, porque te ofreciste a ti mismo como una ofrenda pura para salvarme. Ahora te ofrezco mi vida, así como está, para que la limpies, para que la sanes, para que la llenes, para que la bendigas. Sé con todos nuestros amigos. Te lo pido, te lo agradezco. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Gracias por su compañía de hoy y de siempre. Nos reencontramos mañana. Les envío un abrazo y que el Señor les dé muchas, pero muchas bendiciones.